Hola, el día de hoy vamos a estar viendo el presente simple, present simple. Vamos a estar viendo el tiempo verbal present simple, presente simple, en forma afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos a iniciar con las estructuras del presente simple. Iniciamos con la forma afirmativa, affirmative. Vamos a estar utilizando el sujeto más el verbo más el complemento. En la forma negativa vamos a utilizar el sujeto, el auxiliar do o el auxiliar das, más la negación not, el verbo y el complemento. Debemos tener en cuenta que el auxiliar do se utiliza con los sujetos I, you, we y they, y el auxiliar das se utiliza con aquellos sujetos que son tercera persona. Por ejemplo, he, she, it, y todo sujeto que sea tercera persona. Por ejemplo, el nombre de un hombre, el nombre de una mujer, un tema, un objeto o un animal. Y en la forma interrogativa vamos a estar utilizando primero el auxiliar do o el auxiliar das según el sujeto con el que se vaya a trabajar. Luego utilizamos el sujeto más el verbo más el complemento y el signo de pregunta que debe ir al final. Aquí tenemos nuestro cuadro de gramática de presente simple. Como les decía en las estructuras, en la forma afirmativa debemos utilizar el sujeto, el verbo y el complemento. Por ejemplo, I watch TV. Yo veo televisión. Con los sujetos I, you, we y they, el verbo va a ir normal, es decir, que no le vamos a agregar nada y no le vamos a hacer ningún cambio. Y por último vamos a estar utilizando el complemento. En el caso de los sujetos he, she, it, que son sujetos que son tercera persona, lo vamos a estar trabajando con el mismo verbo, pero en este caso sí hay un cambio, hay que aplicar una regla. Bueno, entonces en este caso vamos a estar aplicando la E y la S al verbo para que nos quede bien conjugado para tercera persona y por último el complemento. Por ejemplo, he watches TV. Él ve televisión. De una vez vamos a estar teniendo en cuenta las reglas para poder trabajar con los verbos conjugados de una manera correcta. Las reglas son que si el verbo termina en ch, sh, ss o termina en una x, debemos agregarle la e y la s al verbo. Solo cuando trabajamos con un sujeto que es tercera persona y cuando el verbo tiene este tipo de terminaciones. Ahí es cuando nosotros agregamos la E y la S al verbo. También nos dice la regla que si el verbo termina en y antes de la y hay una consonante, entonces la y la cambiamos por una i latina y luego agregamos la E y la S. Si el verbo no cumple ninguna de estas reglas, simplemente debemos agregarle la S. En la parte de acá abajo tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, en el caso del verbo play, es un verbo que no cumple ninguna de las reglas, entonces simplemente le agregamos la S. En el caso del verbo go, como termina en o, que es una de las reglas que les mencioné hace un momento, entonces como este verbo termina en o, lo que debo hacer es agregarle la E y la S. Y en el caso del verbo study, como termina en y antes de la y hay una consonante, entonces esta y la cambio por una i latina y luego agrego la e y la s. Y volvemos aquí al ejemplo. He watches TV. Él ve televisión y debemos aplicarle la regla al verbo. Debemos agregarle la e y la s al verbo. En la forma negativa vamos a estar utilizando el sujeto, el auxiliar, la negación not, el verbo y el complemento. Como les había mencionado anteriormente, en el caso de los sujetos I, you, we y they, vamos a estar utilizando el auxiliar do. Luego la negación not, el verbo y el complemento. Por ejemplo, I do not watch TV. Yo no veo televisión. Yo puedo negar de forma separada utilizando el auxiliar do y la negación not. Pero si quiero utilizar la contracción entre el auxiliar y la negación, también lo puedo hacer y me quedaría don't. Por ejemplo, I
don't watch TV. ¿Sí? Entonces, o niego utilizando el auxiliar y la negación de forma separada, o puedo negar utilizando la contracción don't. En el caso de los sujetos que son tercera persona como he, she, it, vamos a estar utilizando el auxiliar does más la negación not. Luego va a ir el verbo y por último el complemento. Vamos a tener en cuenta que como yo ya tengo el auxiliar does, que me está haciendo referencia a la tercera persona, por ese motivo el verbo ya va normal. Como ya tengo el auxiliar does, entonces el verbo debe ir normal. Es decir, que no le vamos a agregar nada al verbo, o sea, ya no le vamos a agregar ni la S, ni la ES, ni IES, dependiendo con el verbo que se esté trabajando. Entonces, en el caso de la negación, sea cual sea el verbo, se debe utilizar de forma normal porque ya tenemos este auxiliar does. Por ejemplo, he does not watch TV, o puedo utilizar con la contracción he doesn't watch TV. Entonces, o utilizo para negar does not o utilizo la contracción doesn't. En la forma de la pregunta, en la forma interrogativa, vamos a estar utilizando primero el auxiliar, luego el sujeto, el verbo y el complemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo decir, ¿do you watch TV? ¿Usted ve televisión? Entonces, recuerden que con los sujetos I, you, we y they utilizamos el auxiliar do para la pregunta. Y cuando vamos a trabajar con un sujeto que es tercera persona, debemos iniciar con el auxiliar does. Bueno, entonces podríamos decir, ¿does he watch TV? ¿Él ve televisión? Entonces miren que nuevamente como estamos utilizando el auxiliar does, el verbo debe ir normal, es decir que no le vamos a agregar nada. Por ejemplo, does he watch TV? No le estamos agregando nada al verbo porque ya tenemos nuestro auxiliar does. En el caso de las respuestas cortas, pues podemos preguntar con el auxiliar do, luego el sujeto, luego el verbo y el complemento. Y para la respuesta corta en la forma afirmativa, pues utilizamos yes, luego el sujeto y el auxiliar que corresponde a ese sujeto, ¿sí? En el caso de I, you, we y they, pues utilizaríamos cualquiera de esos sujetos más el auxiliar do. Y si vamos a negar, si vamos a responder de forma negativa, pues utilizamos el no, utilizamos el sujeto y la contracción don't. Cuando hacemos una pregunta que está en tercera persona, si vamos a responder de forma afirmativa, decimos yes, utilizamos el sujeto con el que se hizo la pregunta. Entonces, si se preguntó con he, respondemos con he. Si se preguntó con she, respondemos con she. Si se preguntó con it, respondemos con it más el auxiliar does. Y en la forma negativa utilizaríamos no más el sujeto con el que estemos trabajando y la contracción doesn't. Esta contracción solamente recuerden que la utilizamos para los sujetos que son tercera persona. En el caso de las preguntas de WH, ¿sí? Podemos utilizar la palabra de WH, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, what. Luego vamos a utilizar el auxiliar do, el sujeto y el complemento. Aquí lo que se está preguntando, what shows do you watch? ¿Cuáles programas usted ve? Entonces recuerden que las preguntas de WH son para pedir información. Entonces por eso en este momento se nos está preguntando qué programas usted ve o cuáles programas usted ve. Bueno. Y tenemos unas expresiones de tiempo para poder trabajar también con oraciones en presente simple. Por ejemplo, tenemos every day, que significa todos los días. Tenemos after school, que significa después de la escuela. On Tuesday, el martes. In the morning, en la mañana. On the weekend, en el fin de semana. Y at night, que significa en la noche. En el caso del presente simple, pues también tenemos algunos ejemplos para que ustedes puedan ver mejor la información. Un ejemplo en la forma afirmativa sería She reads the newspaper every day. Ella lee el periódico todos los días y miren que como el sujeto es tercera persona, le estamos aplicando la regla al verbo, es decir, que le estamos agregando la S. Y también hay un ejemplo con un sujeto que no es tercera persona. Entonces nos queda We come to school by bus. Nosotros vamos al colegio en bus, ¿sí? Entonces mira que como el sujeto no es tercera persona, el verbo va normal sin agregarle nada.
En la forma negativa voy a negar estas mismas dos oraciones. En el caso de la oración en el que estamos trabajando con sujeto que es tercera persona, vamos a decir She does not read the newspaper every day. Ella no lee el periódico todos los días. Estamos utilizando el sujeto she, el auxiliar does, negación not, el verbo normal, read, y el complemento de newspaper every day. Y en el caso del sujeto que no es tercera persona, estamos diciendo We do not come to school by bus. Nosotros no vamos al colegio en bus, ¿cierto? Entonces utilizamos el sujeto we, el auxiliar do, la negación not, el verbo normal y el complemento. En la forma interrogativa estamos utilizando el auxiliar does en la primera oración, ya que el sujeto con el que se está trabajando es tercera persona. Entonces utilizamos auxiliar does, sujeto, el verbo normal y el complemento. Por ejemplo, does she read the newspaper every day? Ella lee el periódico todos los días. Y en el caso del otro sujeto que no es tercera persona, pues iniciamos con el auxiliar do. Entonces nos queda do we come to school by bus? ¿Nosotros vamos al colegio en bus? Bueno, entonces miren que se cumple la estructura en estas oraciones. Espero que les sirva de mucho esta información y que les haya servido de mucho la explicación acerca del tiempo verbal presente simple. Muchas gracias por su atención. Bye bye.